Durante la cena, mi papá señaló a mi hermano y dijo con desprecio, él merece algo mejor que tú. Has sido un egoísta toda tu vida. Así que le respondí, si realmente fuera egoísta, no tendrías un techo sobre tu cabeza ni esta comida frente a ti. Yo, hombre de 33 años, crecí siendo el hijo responsable. El que siempre hacía la tarea, mantenía su cuarto limpio y nunca causaba problemas. Mientras tanto, mi hermano menor, Arturo, hombre de 29 años, era el divertido que nunca hacía nada malo. El clásico síndrome del hijo dorado. Mis padres eran dueños de una pequeña ferretería que a duras penas se mantenía a flote porque eran pésimos con el dinero. Mi papá gastaba miles en equipo de pesca mientras el recibo de la luz se quedaba sin pagar. Mi mamá derrochaba dinero en figuritas de jade que nadie compraba, mientras nos quedábamos sin cosas básicas como clavos y pintura. El lugar debió haber quebrado hace años. Pero, ¿adivinen quién empezó a trabajar ahí a los 14 años para mantener las cuentas en orden? Su servidor. Pasé mis fines de semana de la preparatoria reorganizando el inventario, llamando a los proveedores para negociar extensiones de pago y lidiando con clientes enojados, mientras Arturo jugaba videojuegos y mis padres fingían ser dueños de una pequeña empresa exitosa en la comunidad. Mi papá estaba en la Cámara de Comercio, Canaco, lo que significaba cenas gratis y oportunidades de hacer contactos, no trabajo real. Mi mamá dirigía un club de esposas de empresarios que, básicamente, era solo una excusa para chismear en comidas elegantes. Después de la preparatoria, me partí el lomo para obtener mi título en Ingeniería en Sistemas mientras malabareaba 2 trabajos. Sin ninguna ayuda de mis padres. Estaban demasiado ocupados financiando el año sabático de Arturo, que de alguna manera se alargó a 3. Llegaba a casa después del turno de noche en la gasolinera y me encontraba con que mis padres le habían comprado a Arturo una nueva PC gamer porque la necesitaba para su futuro, mientras yo escribía mis trabajos en una laptop que se sostenía con cinta de aislar. Cuando conseguí mi primer trabajo como desarrollador en una empresa de software financiero en Monterrey, pensé que finalmente me había liberado. Me mudé a un modesto departamento de una recámara, compré un Honda usado y comencé a armar mi fondo de emergencias. Por primera vez en mi vida, estaba gastando dinero en mí mismo sin culpa ni comentarios de mis padres. Grave error. Ahí fue cuando comenzó el verdadero abuso financiero. Primero llegaron las llamadas de que debían la renta del local de la tienda. Luego fue el predial. Luego los proveedores amenazando con demandas. Cada vez, yo transfería un par de miles para salvar el negocio familiar. Cada vez, mi papá prometía tomar el control de las cosas. Y cada vez, descubría que se habían gastado mi dinero en alguna ridiculez, mientras Arturo publicaba fotos en Instagram desde festivales de música que, al parecer, yo estaba financiando. Recuerdo un descubrimiento particularmente enfurecedor. Había enviado $68,000 para cubrir una emergencia de impuestos con el SAT en la tienda, solo para ver a Arturo etiquetarse en el Corona Capital el fin de semana siguiente con pases VIP y una cámara nueva que se parecía sospechosamente a la que yo había estado ahorrando para comprar. Cuando llamé a mis papás para preguntar al respecto, mi mamá se puso a la defensiva y dijo que Arturo necesitaba este descanso porque últimamente había estado bajo mucho estrés. ¿El estrés de qué? ¿De ser un vividor profesional? Durante la siguiente década, subí en la escalera corporativa hasta convertirme en arquitecto de software senior, ganando $2,975,000 al año. Pero vivía como alguien que ganaba la mitad. ¿Por qué? Porque esencialmente estaba manteniendo a 4 adultos, a mí mismo, a mis padres, a Arturo y a la novia de Arturo, Alondra, que se mudó con mis papás después de quedarse sin departamento hace 2 años. Alondra, una influencer digital con 3,000 seguidores, predicaba sobre manifestar la abundancia mientras vivía sin pagar renta en una casa y usaba un carro que yo pagaba. La peor parte no era el dinero. Era que sentían que tenían derecho a todo. Trataban el acceso a mi cuenta bancaria como si fuera un derecho divino. Si cuestionaba cualquier gasto, mi papá me recordaba cómo habían sacrificado todo por mi educación. Puras estupideces. Y mi mamá empezaba a llorar hablando sobre la lealtad familiar. Arturo me mandaba mensajes de texto diciendo, güey, deja de ser tan pinche codo. Es solo dinero. Solo dinero. Mi dinero. El dinero que gané trabajando semanas de 60 horas mientras ellos se tiraban a echar la hueva,
quejándose de lo difícil que era la vida. El patrón se volvió perturbadoramente familiar. Cada 3 meses había una nueva crisis que requería exactamente la cantidad que yo había logrado ahorrar desde la última crisis. El carro se descompuso. El techo necesitaba reparaciones. Había que pagar las primas del seguro. El proveedor amenazaba con demandar. Mientras tanto, la situación de la ferretería nunca mejoró. Mi papá seguía contratando a sus amigos de pesca como ayudantes de medio tiempo, pagándoles por debajo de la mesa y dejándolos flojear todo el día. Mi mamá seguía pidiendo inventario que nadie quería porque le parecía encantador. A mis 30 y pocos años, yo estaba cubriendo la hipoteca de la casa que les compré, las mensualidades de los vehículos que financié y una mesada que desaparecía en cualquier pasatiempo o compra impulsiva que les llamara la atención esa semana. El equipo de pesca de mi papá tenía su propio cuarto en la casa. Los materiales de manualidades de mi mamá podrían haber surtido a una pequeña papelería. Arturo tenía todas las consolas de videojuegos del mercado, además de una colección de controles de edición limitada que exhibía, pero nunca usaba. Todo esto mientras me trataban como una cartera abierta que, de vez en cuando, fallaba si me atrevía a hacer preguntas. Mi primo Emilio se había mudado recientemente a la ciudad por un trabajo en mi empresa. Yo lo había recomendado, ya que era de los pocos familiares a los que realmente respetaba. Tenía una sólida ética de trabajo, pagaba sus propias cuentas y nunca me pedía dinero. Básicamente, el unicornio de mi árbol genealógico. Él sugirió una cena familiar para reconectar con todos, pensando ingenuamente que mis padres habían cambiado desde la última vez que los vio hace años. El pobre cabrón no tenía idea de en lo que se estaba metiendo. Accedí a la cena sabiendo que, si no iba, solo le daría a mi familia más municiones para pintarme como el hijo malagradecido. Incluso puse un recordatorio en el calendario para transferir dinero a mi tarjeta de crédito de emergencias familiares, la que usaba exclusivamente para pagar estas inevitables salidas grupales. Así que me presenté en este carísimo restaurante de cortes de carne, uno que convenientemente habían elegido ellos, sabiendo que yo pagaría la cuenta. El tipo de lugar donde una guarnición de espárragos cuesta $255 pesos y te cobran cada vez que te rellenan el vaso de agua mineral. En el segundo en que entré, pude sentir la tensión. Emilio ya estaba en la mesa y se veía incómodo. Mi hermano, Arturo, me hizo ese gesto engreído con la cabeza que siempre hace, con el brazo alrededor de Alondra. Mi mamá apenas me reconoció, demasiado ocupada mostrándole a Alondra un catálogo de joyas. Mi papá, quien claramente había empezado a celebrar antes de que todos llegaran, ya estaba de mal humor. Emilio hizo su mejor esfuerzo para mantener la conversación fluyendo, preguntando sobre la ferretería. Mala jugada. Eso desató a mi papá en una queja de 20 minutos sobre problemas en la cadena de suministro y las condiciones del mercado. Sus típicas excusas para justificar por qué el negocio estaba fracasando, sin importar el hecho de que no había trabajado un día completo en años. ¿Sabes cuál es el problema, Emilio? Son todas estas grandes cadenas comerciales. Están matando a los pequeños negocios como el nuestro, proclamó mi papá. Como si fuera un analista de mercado y no un tipo que regularmente cerraba la tienda temprano para irse a pescar cuando el clima estaba agradable. Luego apareció mi tío Javier, el hermano mayor de mi papá y la única persona que alguna vez les reclamaba a mis padres por sus tonterías. Él se había mudado al otro lado del país hacía años para alejarse de ellos, pero estaba en la ciudad por negocios. La mirada en el rostro de mis padres cuando entró no tenía precio. Mi mamá se detuvo de inmediato a mitad de una frase en su discusión sobre joyas y la cara de mi papá se puso roja. El tío Javier tenía una manera de ver a través de sus fachadas que siempre los incomodaba. Javier era la oveja negra que realmente había logrado algo en la vida, construyó una exitosa constructora, invirtió sabiamente y nunca le pidió limosnas a nadie. Mi papá le guardaba rencor por eso y siempre hacía comentarios mordaces sobre cómo Javier tuvo suerte o ventajas, cuando la verdad es que Javier simplemente se partió la madre trabajando y no desperdiciaba su dinero. La primera hora fue tolerable. Me senté en silencio soportando las risas falsas y la charla casual forzada. Emilio trató de incluirme en la conversación, preguntándome sobre mis últimos proyectos en el trabajo. Empecé a explicar un algoritmo financiero complejo que desarrollé para plataformas de trading, cuando Arturo me interrumpió con alguna historia sobre un torneo épico de videojuegos que casi gana.
Mi papá se estaba embriagando cada vez más, lo que siempre significaba problemas. Entre más bebía, más cruel se ponía. Noté que el tío Javier lo observaba con cuidado, midiendo cada copa que se servía con los ojos entrecerrados. Efectivamente, justo cuando llegaron los platos fuertes, mi papá me miró directamente y dijo: Alejandro siempre fue el egoísta. Arturo se quedó con toda la personalidad de la familia. Él se merece más ese traje. No era una broma. No me estaba molestando. Lo dijo como si fuera conocimiento general, como si todos en la mesa estuvieran de acuerdo con él. La mesa se quedó en silencio. Arturo sonrió con arrogancia, disfrutando del espectáculo. Mi mamá siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Alondra ahogó una risa. Emilio miró su plato, claramente arrepentido de su idea de la cena. Solo el tío Javier percibió la tensión. Pero yo ya estaba harto. Solté el tenedor, me limpié la boca con la servilleta y me quedé mirando fijamente a mi padre. No van a recibir ni un centavo más de mí, dije, manteniendo mi voz nivelada. Eso lo hizo pausar. Sus ojos se entrecerraron y apretó la mandíbula. Por primera vez en la noche, realmente me miró. Mi mamá finalmente dejó de comer. Emilio se movió incómodo en su asiento. La atmósfera en la habitación cambió, porque en el fondo todos sabían la verdad. A mis padres no les importaba yo. Solo les importaba lo que les pudiera dar. La mirada de mi papá se volvió cruel. Mi mamá, dándose cuenta de que su ley del hielo no estaba funcionando, intentó controlar los daños. Alejandro, cariño, tu padre no quiso decir eso. Ya sabes cómo se pone cuando está emocionado. Arturo intervino: güey, relájate. Fue solo una broma. El tío Javier lo observaba todo con los ojos entrecerrados, asimilando la dinámica familiar de la que había escapado años atrás. Negué con la cabeza. Esto se acaba ahora. Todo. El dinero, las limosnas, todo. Fue entonces cuando mi papá explotó. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las copas. Después de todo lo que hemos hecho por ti, pequeño malagradecido. Te crees mucho mejor que nosotros con tu trabajito elegante y tu departamentito de lujo. Mi mamá empezó a llorar justo en el momento indicado. Arturo sacó su teléfono, probablemente para grabar el berrinche y subirlo a sus redes sociales. Emilio parecía querer desaparecer. Entonces, mi papá agarró su copa casi llena de vino tinto y me la arrojó directamente a mí. Me dio justo en el pecho, empapando mi traje nuevo, el mismo que necesitaba para una presentación con un cliente a la mañana siguiente. El vino tinto se esparció por mi camisa blanca como una mancha de sangre que goteaba hasta mis pantalones. El restaurante se quedó en silencio y las mesas cercanas se giraron para mirar el drama que se desarrollaba. Me levanté tan rápido que tumbé mi silla. Mi papá seguía gritando. Mi mamá lloraba de mentira. Arturo estaba grabando todo, probablemente para algún TikTok. Alondra fingía estar sorprendida mientras claramente disfrutaba del drama. Y Emilio, el pobre chico, parecía haber visto un fantasma. Solo el tío Javier se movió, se puso de pie y me puso una mano en el hombro. Vámonos de aquí, muchacho. Cuando me di la vuelta para salir, mi papá me gritó: si cruzas esa puerta, ni te molestes en volver. Me parece perfecto, respondí. No miré hacia atrás mientras caminaba por el restaurante, mi traje arruinado goteando vino con cada paso, dejando un rastro hasta la puerta. El recepcionista me miró atónito cuando pasé por su lado. Le entregué mi tarjeta de crédito y le dije: mesa 12. Agrégale el 20% de propina para el mesero por tener que lidiar con ellos. Casi no dormí esa noche. Mi traje estaba arruinado y mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de varios miembros de la familia diciéndome que fuera más maduro y que respetara a mis padres. Arturo ya había publicado un vídeo recortado que convenientemente omitía la parte donde me aventaban el vino. Ni un solo mensaje preguntando si yo estaba bien. El vídeo solo mostraba mi reacción, yo poniéndome de pie, tumbando la silla y saliendo furioso, con la descripción de Arturo: cuando tu hermano que se cree con derecho a todo no aguanta una broma. Drama familiar, hermano tóxico. Los comentarios estaban llenos de personas que tomaban su lado, llamándome demasiado sensible y dramático.
Es increíble lo fácil que es manipular la percepción de la gente cuando controlas la narrativa. El tío Javier pasó por mí a la mañana siguiente para desayunar en un café tranquilo, lejos del caos. El típico lugar sin pretensiones donde sirven desayuno todo el día y no tienen pan tostado con aguacate en el menú. He estado viendo este desastre inminente durante años, dijo mientras revolvía su café. Tus papás me hicieron lo mismo hasta que los corté de mi vida. Diferente generación, mismo manual. Me contó cómo mi papá le había pedido prestados miles de pesos cuando eran más jóvenes, siempre con alguna historia triste sobre cómo los necesitaba para el negocio o para gastos médicos. Solo para que Javier descubriera más tarde que el dinero se había ido en viajes de pesca o en palos de golf nuevos. Me contó cómo mi mamá lo había hecho sentir culpable hablándole de la lealtad familiar cuando empezó a hacer preguntas. Me miró directamente a los ojos. Nunca van a cambiar, Alejandro. Ni tus padres ni tu hermano. Te van a exprimir hasta dejarte seco y luego te echarán la culpa por quedarte sin dinero. Algo en escucharlo de otra persona, de alguien que ya había pasado por lo mismo, hizo que todo encajara en mi cabeza. Nunca iban a cambiar. No se sentían culpables en lo absoluto. Para ellos, yo seguía siendo el malo de la historia por quitarles su vida fácil. Después de desayunar, dejé de pensar demasiado las cosas y tomé acción. Fui a casa, me preparé un café y empecé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogado. La casa en la que vivían estaba legalmente a mi nombre. Nunca se habían molestado en revisar los papeles, demasiado ocupados presumiendo su casa de los sueños con sus amigos. Le pedí a mi abogado que la pusiera a la venta de inmediato. Lo siguiente fue el carro de ellos, que técnicamente también era mío. La camioneta SUV de lujo con todas las mejoras que mi papá me convenció de que necesitaban por razones de seguridad, pero que en realidad quería porque el modelo estándar no era lo suficientemente impresionante para los vecinos. Llamé a la agencia para organizar que la embargaran. Luego recordé la tarjeta de crédito que había sacado como titular conjunto hace años para ayudarles a mejorar su historial crediticio. Otro error garrafal. Nunca había quitado mi nombre y el estado de cuenta mensual era una locura, $119,000 pesos gastados en equipo de pesca, compras en línea, comidas en restaurantes y otra basura que ni siquiera pude identificar. Llamé al banco, reporté la tarjeta como comprometida y cerré la cuenta. También revisé las cuentas de Arturo, 2 tarjetas de crédito en las que fui su aval para sus emergencias y que ahora estaban topadas en consolas de videojuegos y boletos para festivales. Las mismas emergencias que siempre parecían coincidir con los lanzamientos de juegos o los anuncios de conciertos. Las cerré también. La parte satisfactoria era saber que no recibirían ningún aviso. Las tarjetas de crédito simplemente dejarían de funcionar a mitad de una transacción. La camioneta desaparecería de la entrada durante la noche. La casa tendría extraños paseándose por ahí para verla sin que ellos tuvieran voz ni voto en el asunto. Después de años de no tener control sobre mi dinero, finalmente lo estaba recuperando. Al mediodía, estaba en un Uber en camino a las oficinas satélite de mi empresa, al otro lado de la ciudad, para mi presentación. Tenía mejores cosas que hacer que sentarme a esperar a que el mundo se les cayera encima. La presentación era para un cliente importante, potencialmente valorado en millones en contratos, el tipo de trato que normalmente me tendría estresado. Pero hoy, me sentía extrañamente tranquilo. Nada de lo que mis padres pudieran hacerme se compararía con la presión de esta propuesta comercial. Emilio me mandó un mensaje durante el almuerzo, eso de anoche estuvo intenso. ¿Estás bien? Le respondí, mejor de lo que he estado en años. Y lo decía en serio. Por primera vez desde que conseguí mi primer trabajo real, sentí que de verdad tenía el control de mi propia vida y de mis finanzas. Se acabó el prepararme mentalmente para la siguiente llamada de emergencia. Se acabó el hacer cálculos mentales sobre cuánto podía gastar en mí mismo de forma segura, sin correr el riesgo de no tener suficiente cuando inevitablemente me pidieran más. La rompí en la presentación, sin tener el peso de la explotación financiera de mi familia sobre mis hombros. El cliente firmó esa misma tarde. No pasó mucho tiempo para que todo se fuera al carajo. La primera llamada fue de mi mamá, mientras yo seguía en la celebración después de la presentación. Estaba gritando, exigiendo saber por qué no estaba su camioneta. La ignoré,
dejándola ir al buzón de voz mientras aceptaba las felicitaciones de mi equipo. Luego llamó mi papá. Estaba furioso, gritando sobre cómo les había arruinado la vida. Borré el mensaje sin escucharlo. Me podía imaginar exactamente lo que decía. Arturo fue el siguiente, dejando una serie de mensajes de voz insultándome con todo lo que se le ocurría, diciendo que yo era patético por vengarme de mi propia familia. Amenazó con exhibirme en redes sociales. Bloqueé su número, sabiendo que su idea del exhibirme serían más vídeos editados selectivamente para pintarse a sí mismo como la víctima. Revisé mi correo electrónico durante un descanso para tomar café y encontré un mensaje de Alondra con el asunto: tenemos que hablar sobre tu comportamiento. La audacia de esta mujer, que había estado viviendo a mis expensas durante años, dándome lecciones sobre mis acciones. Lo borré sin leer más. Para cuando terminé mi presentación, la cual dominé, por cierto, a pesar de llevar un traje de repuesto que no era ni la mitad de bonito, mi abogado ya tenía a varias personas interesadas en la casa en este mercado. Y con esa ubicación, sabía que no tardaría mucho en venderse. La idea de que mis padres tuvieran que explicarles a los vecinos por qué de repente había extraños recorriendo su casa, me produjo más satisfacción de la que quería admitir. Entonces, pasó algo inesperado. Llamó el tío Javier. Estoy orgulloso de ti, muchacho. Ya era maldita la hora. Casi se me cae el teléfono. Me dijo que les había advertido a mis padres durante años que dejaran de usarme y que me trataran mejor, pero ellos lo habían ignorado. Dijo que recibieron exactamente lo que merecían. Luego dijo algo que me tomó por sorpresa: no vendas la casa todavía. Tengo una idea. No sabía a qué se refería, pero, por primera vez, sentí que alguien realmente estaba de mi lado. Fuera cual fuera su plan, yo estaba dentro. Me encontré con el tío Javier en el mismo café tranquilo 2 días después. Pidió su habitual café negro, me observó por un minuto y, finalmente, habló. Tu papá cree que puede hacer lo que le dé la gana sin tener que enfrentar jamás las consecuencias. Necesitas sentir lo que es perder algo de verdad. Me gustaba hacia dónde iba esto. Su plan era simple. En lugar de vender la casa de inmediato, yo esperaría. Dejarlos entrar en pánico. Dejar que vieran que la camioneta ya no estaba. Que su crédito estaba destruido. Que las cuentas de banco estaban congeladas. Que no había un plan de respaldo. Ni nadie que los salvara. Habían vivido como la realeza con mi dinero durante años. Ahora iban a aprender lo que era estar en la quiebra. Y cuando la realidad finalmente los golpeara, no le vendería la casa a cualquiera. La iba a rentar, no a ellos, sino a desconocidos. Me aseguraría de que vieran a otras personas vivir en esa casa mientras ellos no tenían a dónde ir. ¿Pero qué pasa si me ruegan?, le pregunté. El tío Javier dio una leve sonrisa. Entonces tendrán que ganárselo. Eso me confundió. Mis padres nunca habían trabajado por nada en su vida. Mi hermano era igual. Todos estaban convencidos de que eventualmente yo iba a ceder y los ayudaría de nuevo. Pero si el tío Javier tenía una manera de hacerlos enfrentar las verdaderas consecuencias, yo era todo oídos. Llamé a mi abogado con nuevas instrucciones. No venda la casa todavía. En lugar de eso, póngala en renta. Sin trato especial. Si mis padres querían quedarse ahí, tendrían que aplicar como cualquier otra persona y demostrar que realmente podían pagar la renta. ¿El problema? No tenían trabajo, ni ahorros, ni referencias. Solo un sentido masivo de creerse con derecho a todo. A mi abogado le encantó la idea, especialmente después de que le expliqué la situación. En todos mis años de práctica legal, me dijo, nunca he visto a nadie impartir consecuencias de manera tan exhaustiva y legal. Esto es una obra maestra. Al día siguiente, cancelé los pagos automáticos que había estado haciendo para sus cuentas de servicios. En cuestión de una semana, estarían recibiendo avisos de corte de luz, agua, internet y televisión por cable. El paquete de cable premium que necesitaban porque el paquete básico no tenía suficientes canales de deportes para mi papá ni programas de reality shows para mi mamá. También contacté al dueño del local de la ferretería. Sí, también yo había estado pagando esa renta. Y le informé que ya no seguiría cubriendo su contrato de arrendamiento.
No pareció sorprenderle, me mencionó que mis padres se habían estado atrasando con los pagos desde mucho antes de que yo comenzara a ayudarlos. Solo los mantuve aquí porque tú eras su aval, admitió. El toque final fue quitarme como fiador de los préstamos de su negocio, algo a lo que me habían presionado a firmar hacía años. Sin mis ingresos para respaldarlos, el banco comenzaría a observar más de cerca el rendimiento real de la tienda, el cual era abismal. Fue como desmantelar un castillo de naipes. Cada pieza que quitaba hacía que toda la estructura fuera más inestable. Y lo mejor de todo, solo me estaba llevando lo que era mío desde un principio, dinero, crédito y propiedades que se habían ganado con mi trabajo, no con el suyo. Con cada pago cancelado y cada cuenta cerrada, el sentimiento de liberación se hacía más fuerte. Finalmente estaba actuando como el adulto exitoso en el que me había convertido, en lugar del hijo sumiso que ellos me habían programado para ser. 2 días después, se desató el infierno. Mi papá llamó primero con voz furiosa, exigiendo saber por qué la casa estaba anunciada para renta. Es mi casa, le dije claramente. Yo soy el que está en las escrituras. Yo soy el que la pagó. Yo soy quien decide qué pasa con ella. Pero nosotros vivimos aquí. Balbuceó, como si eso superara la propiedad legal. Vivían ahí porque yo se los permitía. Ya no se los permito. Mi mamá me dejó un mensaje de voz llorando dramáticamente sobre cómo yo estaba destruyendo todo. Qué curioso que la familia solo importaba cuando querían algo de mí. ¿Dónde estaba esta preocupación por la familia cuando me estuvieron sangrando el dinero durante años? ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando mi papá me aventó el vino a la cara en la cena? Arturo me mandó una lluvia de mensajes llamándome psicópata y amenazando con contarle a todos nuestros parientes el monstruo que yo era. Como si ellos no supieran ya toda la historia. Adelante, le respondí. Cuéntales cómo la casa en la que has estado viviendo sin pagar renta le pertenece a tu hermano el psicópata. Diles cómo la camioneta que has estado manejando es financiada por un monstruo. A ver qué tal te sale. Luego llegó la parte más graciosa. Mi papá, de hecho, me preguntó si podía prestarles dinero para el depósito de la renta. Me reí tan fuerte que casi me caigo de la silla. Le respondí por mensaje, ¿me llamaste malagradecido, recuerdas? Arréglenselas ustedes mismos. Pero no arreglaron nada. En lugar de eso, se aparecieron en mi lugar de trabajo. Yo estaba a la mitad de una junta cuando mi asistente tocó a mi puerta, viéndose incómoda. Tus papás y tu hermano están en el área de recepción. Se niegan a irse. Suspiré profundamente y salí. La recepcionista pareció aliviada cuando me vio. Llevan aquí 30 minutos, susurró. Tu padre intentó ir a tu oficina, pero los guardias de seguridad lo detuvieron. En cuanto mi papá me vio, se abalanzó hacia adelante, apuntándome a la cara con el dedo. ¿Te crees que puedes tratarnos como si no fuéramos nadie después de todo lo que hemos hecho por ti? Casi me río. ¿Hecho por mí? ¿Qué cosa? ¿La crianza básica? ¿Alimentarme y darme un techo? Ese es el mínimo absoluto que cualquier padre debería hacer. Y a duras penas lograron eso. Mientras tanto, yo les compré una casa, una camioneta y cubrí sus gastos de vida durante años, hasta que por fin desperté y me di cuenta de que nunca me vieron como a un hijo. Mantuve mi voz tranquila. Si quieren vivir en la casa, apliquen como todos los demás, pero tendrán que demostrar que pueden pagar la renta. Mi mamá saltó, somos tus padres. Deberías apoyarnos, no hacernos quedar mal. Arturo dio un paso adelante, aún grabando con su teléfono. Eres un hombrecito tan patético, vengándote solo porque no soportas que te reclamen por tu actitud. Mi papá soltó una risa amarga. No serías nada sin nosotros. Nosotros te hicimos. Nos debes todo. Eso fue la gota que derramó el vaso. Algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que ellos esperaban. No levanté la voz. No perdí la calma. Solo di un paso hacia adelante y hablé claramente. ¿Yo les debo a ustedes? Yo construí mi propia carrera. Yo trabajé por todo lo que tengo. Y ustedes despilfarraron cada centavo que les di. Ahora están en la quiebra porque nunca pensaron que llegaría este día. Bueno, pues ya llegó.
Me volteé hacia mi asistente. Llama a seguridad. Mi papá empezó a gritar más fuerte. Pequeño malagradecido de... Pero seguridad ya estaba ahí. En cuestión de minutos, los estaban escoltando hacia la salida. Mi papá seguía gritando, mi mamá lloraba diciendo qué hijo tan terrible era. Arturo fue el peor, gritando que yo estaba muerto para la familia y cómo se iba a asegurar de que todos supieran la porquería de persona que yo era. Me quedé ahí de pie observándolos salir por las puertas principales. Por primera vez en años, me sentí libre. Sin culpa, sin dudas, solo paz. Lo que realmente me sorprendió fue lo rápido que abandonaron cualquier pretensión de que yo les importaba. Una vez que el dinero dejó de fluir, no hubo preguntas sobre mi bienestar, ni intentos de reconciliación, solo exigencias por aquello a lo que se sentían con derecho. Regresé a mi oficina y cerré la puerta. Entonces mi teléfono vibró. Era el tío Javier. Buen trabajo, dijo tranquilamente. Ahora, vamos a llevarlo un paso más allá. Me enderecé en mi silla. ¿A qué te refieres? Hizo una pausa y luego se rió entre dientes. Lo descubrirás pronto. A la mañana siguiente, estaba tomando café con Emilio en una cafetería cerca de nuestra oficina cuando mi teléfono empezó a explotar con notificaciones de nuevo. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz de mis padres, de Arturo, e incluso de familiares a los que normalmente les importaba un comino. No me molesté en revisar ninguno de ellos. Tenía una muy buena idea de lo que se trataba. Emilio miró mi teléfono mientras vibraba por 10ª vez. Ni siquiera tienes curiosidad. Créeme, es solo más culpa y reproches. Entonces llamó el tío Javier. Supuse que probablemente debería contestar esta vez. Abre la aplicación de noticias locales, dijo, sonando casi divertido. La abrí en mi teléfono y casi me atraganto con el café cuando vi el titular, hombre local arrestado tras vandalizar vehículo de lujo. Ahí estaba mi padre, siendo escoltado esposado. Según el artículo, mi papá había rastreado mi auto hasta el estacionamiento de la empresa, y luego procedió a romper todos los vidrios y ponchar las 4 llantas. La cereza del pastel, pintó con aerosol la palabra malagradecido a lo largo del cofre en rojo brillante. Las cámaras de seguridad captaron todo. Vídeo en HD súper claro de un hombre de 60 años haciendo un berrinche como un niño pequeño. Mejor aún, el equipo de seguridad de mi empresa lo había aprendido antes de que pudiera salir del estacionamiento. Actualmente estaba sentado en los separos de la cárcel municipal con una lista de cargos que haría salivar a cualquier abogado: daño a propiedad ajena, allanamiento y alteración del orden público. ¿Sabías que iba a hacer esto?, le pregunté al tío Javier. No específicamente, respondió. Pero supuse que si lo presionábamos lo suficiente, haría una estupidez. Tu papá siempre tuvo problemas de ira, pero normalmente tenía a alguien que lo sacara de apuros. Esta vez no. Me reí tan fuerte que tuve que dejar el teléfono en la mesa. Emilio me miró como si hubiera perdido la cabeza, hasta que le mostré el artículo. No mames, murmuró, desplazándose por las fotos. ¿Tu papá hizo esto? Sí, P. El hombre que me crió para ser responsable y enfrentar las consecuencias acaba de mostrar su verdadera cara. Las llamadas y mensajes de repente tenían sentido. Mi mamá probablemente estaba desesperada por conseguir dinero para la fianza. Arturo probablemente estaba tratando de hacerme sentir culpable para que retirara los cargos. Y los parientes, solo estaban de chismosos, como siempre. Finalmente revisé un mensaje de Arturo: papá está en la cárcel por tu culpa. Todo esto es culpa tuya. Mamá está histérica. ¿Qué clase de hijo eres? Se lo mostré a Emilio, quien sacudió la cabeza con incredulidad. Tu hermano se da cuenta de que tu papá destruyó tu carro de $850,000, ¿verdad? ¿Cómo es eso tu culpa? Yo soy el responsable, ¿recuerdas? Lo que significa que también soy responsable de sus fracasos. La parte más satisfactoria: mientras mi padre estaba sentado en la cárcel, la casa se puso bajo contrato, no para rentarse, sino para venta. Una constructora había hecho una oferta. No planeaban rentarla ni remodelarla. Iban a demolerla por completo para construir condominios nuevos. Firmé los papeles esa misma tarde. Esa casa,
la misma que presumían para sentirse importantes, estaba a punto de ser reducida a escombros. La compañía de seguros estaba pagando para arreglar mi auto, gracias a la cobertura amplia que cubría vandalismo. El ajustador del seguro que vino a documentar los daños dejó escapar un silbido cuando lo vio. Alguien te traía muchas ganas, dijo mientras tomaba fotos del cofre pintado con aerosol. Mi padre, le respondí con calma. Se detuvo y se me quedó viendo. ¿Tu padre hizo esto? Asentí con la cabeza. Él negó con la suya. Amigo, he visto mucho drama familiar en este trabajo, pero esto está en otro nivel. Finalmente escuché sus mensajes de voz. La voz de mi mamá sonaba débil. Alejandro, por favor. Lo sentimos. Tu padre solo perdió el control. Solo necesitamos un poco de ayuda para volver a ponernos de pie. El de Arturo no fue mucho mejor. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero no puedes simplemente dejar a papá en la cárcel. Luego la única llamada de mi papá desde la cárcel, tú, inútil pedazo de... No estaban arrepentidos. Solo estaban desesperados ahora que no les quedaba nada. Durante años, me trataron como una cartera andante. Ahora que la cartera se había ido, también se fue su amor. Nunca me había sentido más en paz. Pasaron 2 semanas. Mi auto estaba en el taller siendo reparado, completamente cubierto por el seguro, afortunadamente. Mi papá fue liberado bajo fianza, la cual fue pagada por un pariente lejano, con una fecha de corte programada para el mes siguiente. La venta de la casa estaba en trámite notarial con el cierre programado en 30 días. Durante esas 2 semanas, recibí actualizaciones de varias fuentes sobre la deteriorada situación de mi familia. La ferretería tenía un letrero de cerrado hasta nuevo aviso en la puerta. Mis padres fueron vistos discutiendo afuera de un motel barato a las afueras de la ciudad. Las cuentas de videojuegos de Arturo se quedaron sospechosamente en silencio, probablemente porque no podía permitirse renovar sus suscripciones. Usé ese tiempo para enfocarme en mí mismo. Pasaba las noches investigando oportunidades de inversión para todo el dinero que ahora iba a ahorrar. Curioso y un poco preocupado, bajé al vestíbulo. Se veían de la fregada, todos ellos. Mi papá había perdido peso, sus usualmente impecables camisas tipo polo habían sido reemplazadas por una playera manchada. La ropa de diseñador de mi mamá estaba arrugada y no traía nada de maquillaje. Arturo se veía como si no se hubiera bañado en días. Notablemente, Alondra no estaba ahí. El tío Javier estaba a un lado, con los brazos cruzados, observándolos como un investigador que observa a unas ratas de laboratorio. Nadie habló durante lo que pareció ser un minuto entero. Finalmente, mi papá se aclaró la garganta. Perdí mi licencia de conducir, murmuró, mirando al suelo. Me detuvieron por manejar ebrio después de que me liberaron. No puedo manejar la camioneta de la tienda, incluso si tuviéramos dinero para la gasolina. No me sorprendió. Mi papá siempre había sido un imprudente que creía que las reglas no aplicaban para él. Ahora por fin estaba enfrentando consecuencias reales. Mi mamá dio un paso al frente y dijo, la ferretería está cerrada. No pudimos pagar la nómina. El banco nos quitó todo. Arturo levantó la vista, su habitual expresión arrogante había sido reemplazada por algo que nunca antes le había visto, miedo real. Alondra se fue, dijo en voz baja. Dijo que ella no había firmado para esto. Ese comentario casi me hace reír. Alondra huyó en el segundo en que se acabó el viaje gratis. Tanta palabrería sobre la lealtad. Me crucé de brazos. ¿Y me están diciendo esto por qué? Mi papá levantó la vista, su rostro era una mezcla de enojo y desesperación. Estamos viviendo en un motel. El dinero se acaba en 3 días. No tenemos a dónde más ir. No es mi problema, respondí. Mi mamá dio un paso hacia adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas reales, feas y desesperadas. Alejandro, cometimos errores terribles. Nos aprovechamos de ti. No apreciamos lo que hiciste por nosotros. Arturo asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Fui un imbécil, admitió. Pensé que el dinero nunca dejaría de llegar. Mi papá solo se quedó ahí de pie, destrozado. El hombre que había aterrorizado mi infancia,
Que me había manipulado por años, que había destruido mi auto en un ataque de ira, reducido a nada. El tío Javier por fin habló, aplicaron para trabajos, los tres. Comida rápida, ventas de mostrador, cualquier cosa que pudieran encontrar. Todavía no les regresan las llamadas. Resulta que ser un vividor profesional no se ve muy bien en el currículum. Fue extraño verlos tan humillados de esta manera. Las mismas personas que habían menospreciado mis elecciones de carrera mientras gastaban felizmente mi dinero, ahora estaban desesperadas por trabajos de salario mínimo que antes consideraban poca cosa para ellos. Mi papá, quien se había burlado de los que volteaban hamburguesas, ahora estaba rogando por esos mismos puestos. Mi mamá, que miraba de menos a los empleados de mostrador, ahora llenaba solicitudes para trabajar en la caja registradora de las tiendas donde alguna vez había sido una clienta exigente. Arturo, que se había burlado de la idea de un trabajo de 9 a 5 por considerarlo de vendidos, ahora se daba cuenta de que para venderse se necesita alguien dispuesto a comprar. Los miré y no sentí nada. Ni satisfacción, ni lástima, ni siquiera enojo ya, simplemente nada. Ahora eran unos extraños para mí. Personas que alguna vez conocí y que se habían aprovechado de mi lealtad durante demasiado tiempo. ¿Qué quieren de mí?, les pregunté. Mi papá tragó saliva con dificultad. ¿Un préstamo? Solo lo suficiente para volver a ponernos de pie. Casi me río. ¿Un préstamo? ¿Creen que les daría dinero después de todo? Te lo pagaremos, insistió mi mamá. Cada centavo. ¿Con qué? No tienen trabajos, ni habilidades, ni prospectos. Arturo dio un paso adelante. Podemos trabajar para ti. Lo que necesites. Por primera vez los vi con claridad, no como las personas controladoras y pretenciosas a las que había temido, sino como individuos patéticos y rotos que habían pasado toda su vida fingiendo ser algo que no eran. Miré al tío Javier, quien me dio un leve asentimiento. Este es el trato, dije. Soy dueño de una propiedad en renta al otro lado de la ciudad. Pequeña, de 2 recámaras, nada lujoso. Pueden quedarse ahí temporalmente bajo condiciones estrictas. A mis padres se les iluminaron los ojos. Mi mamá empezó a agradecerme, pero levanté la mano. Aún no termino. Papá y Arturo trabajarán para la empresa de administración de propiedades haciendo mantenimiento y jardinería. Trabajo de verdad, por salario mínimo. Mamá se encarga del cuarto de lavandería, todo supervisado. Sin excusas. Faltan a un turno, se van. Causan problemas. ¿Se van? La renta se deduce directamente de sus cheques de pago. No tendrán acceso al dinero en efectivo. La esperanza en sus ojos se apagó a medida que la realidad se asimilaba. Esto no era un rescate. Era una última oportunidad, y una bastante dura. Y una cosa más, añadí. Papá se declara culpable de los cargos de vandalismo. Sin juicio, sin excusas. Asumes la responsabilidad por una vez en tu vida. Mi papá empezó a protestar, pero mi mamá lo agarró del brazo. Lo haremos, dijo rápidamente. Todo. Asentí y me di la vuelta para irme. Alejandro, me llamó mi papá. Gracias. Me detuve, pero no me volteé. No me agradezcas todavía. No te lo has ganado. Mientras me alejaba, el tío Javier se puso a caminar a mi lado. ¿Crees que lo logren?, preguntó. Lo dudo, respondí. Pero eso ya no es mi problema. Por una vez en su vida, pueden hundirse o nadar por sus propios méritos. ¿Eres mejor hombre que yo?, se rió entre dientes. Yo los habría dejado pudrirse. Tal vez eso habría sido más inteligente. Pero de esta manera, no podrán decir que los abandoné. No podrían hacerse las víctimas. Tenían una oportunidad, una de verdad. Aunque no fuera el rescate que querían. Durante años, dejé que se aprovecharan de mí. Les di todo, con la esperanza de que eventualmente lo apreciaran, con la esperanza de que realmente yo les importara. Pero no fue así. Solo les importaba lo que yo pudiera proveer. Una vez que dejé de darles, dejaron de fingir. Al final, ellos destruyeron sus propias vidas. Mi padre se creía intocable.
Mi madre creía que podía salirse con la suya manipulando cualquier situación. Mi hermano creía que podía vivir a expensas de ellos para siempre. Ahora no tenían nada, excepto una oportunidad que probablemente no aprovecharían. Esa noche, borré su información de contacto de mi teléfono, compré un boleto de avión para unas vacaciones que ya me debían desde hace mucho tiempo y dormí mejor de lo que lo había hecho en años.